Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran hoy? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están felices de estar aquí hoy? Amén. Va a ser un gran día, amén. Bueno, bienvenidos todos a su casa, First Naples Español. Si hoy nos estás visitando por primera o segunda vez y no has conectado antes con nosotros, hoy es el día para que lo hagas. Puedes textear la palabra conectar al 239-239 y nosotros con mucho gusto nos vamos a poner en contacto contigo. Y si no quieres hacerlo a través de teléfono, también puedes acercarte a la mesa al final y simplemente tomar una tarjeta y nuestros servidores con mucho gusto te ayudarán a llenarla. Pero queremos saber dónde te encuentras en tu caminar con el Señor para nosotros unirnos a lo que Dios está haciendo en tu vida. Bien, voy a invitarlos a ponernos de pie. Vamos a continuar con nuestra serie Bendita Certeza. Ya nos estamos acercando poco a poco al final de esta serie. El día de hoy estaremos en Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 11, 13 al 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 15. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice: Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Amén. Pueden tomar asiento. El día de hoy hemos titulado nuestro mensaje Una confianza valiente. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta un poco existencial el día de hoy. La pregunta es la siguiente: ¿qué harías tú diferente si supieras cómo terminará tu historia? ¿Qué harías tú diferente hoy si supieras cómo va a terminar tu historia? Si tú supieras que ese negocio va a funcionar, ¿te atreverías a comenzar? Si supieras que esa decisión que vas a tomar es la correcta, ¿darías ese paso? Si supieras que Dios te va a sostener durante todo el camino, ¿qué estarías dispuesto a hacer entonces por Él? La razón que te pregunto esto es porque muchas veces vivimos paralizados. Y la razón por la que vivimos paralizados es porque no sabemos qué va a pasar. Queremos tener casi siempre todas las respuestas antes de actuar. Muchas veces estamos paralizados porque queremos que Dios nos dé un mapa de la ruta que vamos a recorrer. Queremos saber qué es lo que va a suceder adelante del camino. Queremos tener todas las garantías antes de dar un paso de obediencia. Queremos saber cómo va a salir todo antes de dar el primer paso. Pero el problema es que cuando no tenemos certeza sobre el futuro, cuando vivimos preguntándonos qué es lo que hay delante de nosotros, entonces comenzamos a vivir desde el miedo, desde la comodidad y comenzamos a protegernos a nosotros mismos. Si hay algo que yo me he dado cuenta es que la mayoría de la gente está dispuesta a tomar riesgos cuando confían en el resultado. Hacemos sacrificios cuando sabemos que valen la pena. Damos ese paso cuando confiamos en que es la decisión correcta. Entonces, eso quiere decir que la confianza, la certeza, alimenta nuestro valor. Es decir, cada vez que tú y yo tenemos confianza, tenemos más y más valor para dar los pasos que tenemos que dar. Y esa ha sido una de las palabras de este año, valentía. Es la palabra que hemos dicho que va a describir nuestro año. Vamos a ser valientes. Pero debemos comprender que cuando hablamos de valor, no simplemente nos estamos refiriendo a una vida sin miedo. De hecho, si recuerdan, la manera en que definimos el valor fue que el valor no es la ausencia de miedo, sino que es una obediencia impulsada por la fe en la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo que sucede hoy en día, sin embargo, es que hay muchos creyentes que no están viviendo con valentía ni están tomando riesgos por la misión de Jesús. Y la razón que no están tomando riesgos es porque les hace falta confianza, certeza, seguridad. Y la razón por la que muchas veces no tenemos confianza y no tenemos esa certeza es porque no permanecemos en la palabra de Dios.
Y lo que resulta es que si tú vives dominado por la duda y por el temor, entonces obviamente no vas a vivir por la misión de Jesús. Vas a tratar más bien de vivir desde un punto donde te protejas a ti mismo. Pero cuando tienes confianza en el futuro, cuando tienes certeza en lo que te espera, puedes vivir con confianza y con valentía el día de hoy. Como recuerdan, Juan nos ha venido hablando durante esta carta y ya está cerrando su carta, y lo que hace es recordarle a los creyentes, a ti y a mí, que Dios nunca quiso que sus hijos vivan con miedo. Dios nunca quiso que sus hijos vivan con miedo, ni con incertidumbre. Dios, más bien, nos dice Juan, quiere que sepamos que le pertenecemos a Él. Quiere que podamos acercarnos a Él con confianza. Y también quiere que vivamos con valentía para su misión. Porque resulta que cuando tú estás en Cristo y tienes confianza en Él, cuando estás seguro de tu futuro, puedes hacer grandes oraciones y puedes estar dispuesto a vivir con valentía. Y eso es lo que veremos el día de hoy. Cuando tenemos confianza en que nuestro futuro está en Cristo, entonces podemos hacer grandes oraciones y podemos estar dispuestos a hacer grandes sacrificios. Así que vayamos al punto número 1, confianza en nuestro futuro. Vamos a comenzar en el versículo 13. Y Juan comienza diciendo, estas cosas les he escrito. Como hemos venido viendo a través de la carta, Juan es el mismo que escribió el Evangelio de Juan. Y allí en su Evangelio, él también nos dejó saber cuál era su propósito. Y escribe más o menos similar a esta frase. En Juan 20:31 él nos dice, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. No sé si notas, pero allí en su evangelio su propósito era evangelístico. La razón por la que él escribió el evangelio era para llevar a personas a creer a Jesús. Pero ahora aquí en su primera epístola, su propósito es un poco distinto. Su propósito es la certeza. Es decir, él quiere que quienes creen en el Hijo de Dios sepan, tengan certeza de que tienen vida eterna. Y no es algo que Juan hace por casualidad. De hecho, él utiliza el verbo saber en sus distintas conjugaciones cerca de 39 veces en toda la carta. Esas son bastantes veces para una carta tan corta como la de Juan. Así que Juan nos comunica algo muy claro, que el cristianismo no es una fe de espero que sea así. El cristianismo no es una fe que dice, bueno, yo creo que soy salvo. Tal vez soy salvo, espero ser salvo, supongo que algún día lo sabré. Juan nos dice que el cristianismo es una fe de sé que así es. Tengo certeza de que es así. Y el cristianismo no es un salto hacia la oscuridad, sino más bien es un paso hacia la luz. Y Juan nos dice que Dios no quiere que sus hijos vivan adivinando si le pertenecen a Él o no. Él quiere más bien que vivamos con confianza de que nuestro futuro está seguro en Él. Y cuando Juan comienza a hablarnos de la vida eterna, estuvimos comentando un poco, él no está hablando necesariamente solo de una vida que recibiremos después de morir. Juan nos dice que la vida eterna comienza ahora. Tu vida eterna ha comenzado ahora. Y es una vida abundante que tú y yo podemos experimentar mientras estamos aquí en la tierra. Es decir, la vida eterna no es algo que Dios nos presenta como un premio. No es un premio que Él nos presenta al final, mientras vive amenazándonos con el infierno si no llegamos a esa meta. Juan nos dice que Dios quiere que lo conozcamos. Quiere que experimentemos su vida. Quiere que experimentemos su poder. Y quiere que vivamos seguros de nuestro futuro a medida que tú y yo confiamos en su amor y en la obra que hizo Jesús para nuestra salvación. Pero inevitablemente cuando hablamos de nuestra salvación, siempre viene esa pregunta. ¿Cómo puedo saber que soy salvo? ¿Cómo lo sabemos? Y si vamos a Romanos 10:9, la Biblia es clara. Y nos dice que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor
Y si crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. ¿Te fijas bien en lo que dice en Romanos? Dice, Jesús es Señor. Él no es solamente Salvador, es Señor. Y Juan nos está diciendo que no se trata simplemente de creer que Jesús existió. No se trata solo de creer que Él fue una buena persona. Tampoco se trata solo de creer que Él fue un maestro maravilloso. Lo que se trata realmente es de rendirnos ante el señorío de Jesucristo. Y rendirnos ante su señorío significa arrepentirnos de nuestros pecados y confiar única y exclusivamente en Jesús para nuestra salvación. Sin embargo, hay personas que viven con una seguridad falsa. Y de hecho, muchas personas se oponen a esta idea de la seguridad de salvación porque piensan que es una idea falsa. Pero la razón por la que las personas viven con una confianza falsa es porque ponen su confianza en donde no deberían ponerla. Por ejemplo, hay personas que tienen seguridad falsa porque ponen su confianza en un acto religioso, como el bautismo, como tal vez una oración que repitieron pensando que sería una fórmula mágica, como asistir a la iglesia todos los domingos, como dar dinero y hacer buenas obras o buenas acciones. Confían en todos esos actos religiosos para su salvación. Pero déjame decirte que hay personas que vienen a la iglesia todos los domingos y aún así nunca han entregado su vida a Jesús. Están jugando al juego de la iglesia. Vienen y se sientan y aprenden incluso la manera en que hablamos y actuamos, pero realmente no han rendido su vida a Cristo. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 7, versículos 21 y 22, que no todo aquel el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y mucho más adelante dice que muchos le dirán, Señor, ¿acaso no hicimos esto y aquello en tu nombre? En otras palabras, habrán aquellos que le dirán, Señor, mira mi bautismo. Yo me bauticé. Señor, mira cuánto dinero di. Señor, mira cuánto serví para ti. Mira lo buena persona que yo fui, Señor. Mira todo lo que hice por ti. Pero Jesús les responderá, jamás los conocí. Apártense de mí. El problema es que la seguridad falsa se basa en lo que nosotros hacemos. Por eso es falsa. La razón que mucha gente vive dudando de su salvación es porque han puesto su fe en lo que ellos han hecho. Pero la verdadera seguridad se basa en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y no solo en lo que Él ha hecho por nosotros, sino en lo que Él por su gracia sigue haciendo en nosotros y a través de nosotros. Con esto quiero decir, no somos salvos por nuestras buenas obras. Somos salvos única y exclusivamente por las obras de Cristo Jesús. Por eso, si Jesús es verdaderamente tu Señor y Salvador, puedes estar seguro que tu futuro está salvo. En sus manos está salvo. Si tu confianza descansa en Él, puedes tener la certeza de que tu futuro está a salvo. Porque Dios no nos deja al azar, no nos deja dudando ni pensando, ni nos dice que la salvación depende de que tú y yo la mantengamos. Todo lo contrario, su palabra nos dice que la salvación depende de Él. Entonces, como tú y yo sabemos que tenemos vida eterna si hemos puesto nuestra fe en Él, podemos enfrentar entonces el futuro sin miedo. Podemos enfrentar el futuro sin miedo porque ya está asegurado. Está seguro en Él. Y tú, tanto tú como yo, podemos tener la certeza de que pase lo que pase, tú y yo seguimos estando a salvo. Solo imagínate lo siguiente. Imagínate que tú estuvieses viendo un partido del final del mundial.
Imagínate que estás viendo un partido de la final del Mundial, pero es un partido que ya está grabado. No te dio tiempo de verlo en vivo, ahora te estás sentando y lo estás viendo. Y el juego está grabado. Entonces tú estás allí viendo la final, la gran final. Dos equipos enfrentándose, tu equipo de repente está perdiendo, el partido parece que se vuelve cada vez más tenso. Pero entonces en ese momento uno de los amigos que lo está viendo contigo te dice, quédate tranquilo, al final nosotros ganamos. Y entonces de repente comienzas a ver todo el partido de una manera diferente. Sí, tus emociones siguen estando allí. Cuando le hacen falta a tu jugador favorito te siguen molestando. Algunos le tiran hasta algo al televisor. Las emociones siguen allí. Sigues viendo los errores, los momentos de tensión, las oportunidades que se perdieron, el penalti que se falló, el referee que hizo la mala llamada, la mala tarjeta. Pero ¿sabes qué? Ya no ves el partido con incertidumbre. Ya no te estás preguntando si tu equipo va a ganar o va a perder. ¿Sabes por qué? Porque ya conoces el resultado. Y eso es lo que tú y yo tenemos como cristianos. Tú y yo no conocemos tal vez cada giro de la vida. No sabemos todo lo que va a ocurrir mañana. Pero ¿sabes qué sí sabemos? Conocemos el final. ¿Sabes cuál es el final? Sabemos que Cristo al final vence. Sabemos que tú y yo le pertenecemos. Sabemos que en Él tenemos la victoria. Y aunque esa certeza no elimine todos los problemas del día de hoy, sí cambia la manera en que tú y yo afrontamos los problemas. Así que ya no caminamos más en incertidumbre, caminamos con confianza hacia nuestro futuro, porque en Cristo somos más que vencedores. Así que nuestra fe en Cristo nos lleva a tener confianza en el futuro. Pero también nos da una confianza delante de nuestro Padre. Y ese va a ser nuestro segundo punto. Juan continúa elaborando su lógica en el versículo 14. Y él nos dice lo siguiente: esta es la confianza que tenemos delante de Él, del Padre. Ahora Juan nos va a mostrar cómo se ve esa confianza en nuestra vida diaria. Y él nos dice, esta es la confianza, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que tienes acceso a Dios. Tenemos acceso a Dios porque somos sus hijos y porque nuestro futuro está seguro en Él. Entonces tú y yo podemos acercarnos a Él como nuestro Padre. Y la razón que Juan describe esta relación como padre e hijo es porque esa es la relación más cercana que puedes describir. Es lo más real, lo más cercano que puede haber. Porque un hijo siempre tiene acceso a su padre. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? ¿Te has puesto a pensar que tu hijo siempre tiene acceso a ti? Él siempre tiene acceso de una manera que ninguna otra persona tiene. Si tu hijo te necesita, no importa dónde tú estés, no importa qué hora sea, no importa cuál sea el problema, tú vas a asegurarte de estar allí para ellos. Si tu hijo se enferma a mitad de la noche, tú te vas a levantar y lo vas a atender. Si tu hijo te llama por teléfono, probablemente le vas a contestar a tu hijo antes que a cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque lo amas. Amas a tus hijos. Por eso tu hijo tiene acceso a ti. Y así es como Juan quiere que tú y yo entendamos nuestra relación con el Padre. No existe ningún momento en que no podamos orar y acercarnos al Padre. No hay ningún momento en que no podamos venir a Él. Siempre tenemos acceso a nuestro Padre. Él nunca está demasiado ocupado. Nunca tenemos que esperar a que Él termine otra llamada para atendernos. Dios nunca tiene que dividir como nosotros su atención entre sus hijos. Él puede escuchar a cada uno de sus hijos al mismo tiempo y siempre está disponible para cada uno de ellos. Y ahora Juan añade lo que parece una condición, versículos 14 y 15. Él dice, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad.
Él nos oye y nos responde. Si te das cuenta, Dios no nos está prometiendo una tarjeta de crédito ilimitada para que consigamos todo lo que nosotros queremos. Dios tampoco es un genio mágico. La frase cualquier cosa está conectada con otra frase. Dice cualquier cosa conforme a ¿qué? A su voluntad. Porque Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Y Dios sabe lo que tú y yo necesitamos antes de que tú y yo lo sepamos. Sin embargo, podemos estar tranquilos. Porque para un hijo de Dios, en realidad, no existen oraciones sin respuesta. Esas son buenas noticias. Puedes siempre esperar una respuesta del Padre. Para un hijo de Dios no existen oraciones sin respuesta. Sin embargo, Dios va a responder de una de estas tres formas. Dios va a responder sí. Dios puede ser que responda no. O Dios puede ser que responda espera. Todavía no. Y aun si responde no, detrás de ese no podemos confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios conoce el futuro. Tú y yo no lo conocemos. Porque Dios sabe cosas que tú y yo no sabemos. Porque Dios sabe lo que tú y yo necesitamos antes de que siquiera lo pidamos. Porque Dios sabe lo que podemos manejar y lo que no podemos manejar. Así que cuando Dios está diciendo no, Él no está siendo cruel. Cuando no nos da algo que tú y yo queremos, no significa que nos ama menos. Muchas veces la razón que no nos los da es precisamente porque nos ama. La oración no consiste en convencer a Dios que haga lo que yo quiero. La oración más bien significa permitir que Él transforme mi corazón para que yo quiera lo que Él quiere. La oración cambia nuestro corazón, no el de Dios. Mientras más caminamos tú y yo con Dios, más comenzamos a querer lo que Él quiere y más nuestras oraciones reflejan su voluntad. ¿Sabes por qué? Porque cuando nuestros deseos están alineados con los deseos de Dios, Él se complace en responder nuestras peticiones. Cuando Él y yo estamos en la misma página, cuando estamos en la misma relación y nuestros deseos están alineados, Él se complace en responder cualquier cosa que le pida. Solo piénsalo de esta manera. Supongamos que en casa tienes a un adolescente y este adolescente quiere un teléfono nuevo. Hoy en día los niños tienen teléfono desde los 5. Sin embargo, los expertos recomiendan que lo mejor es que no reciban teléfono hasta que estén en high school. Entonces, supón que tú tienes a un niño de 12, 13 años y este niño quiere un teléfono. Papá, ¿me puedes comprar este teléfono? Y entonces la respuesta es no. Todavía no. Después te pregunta y te prueba. Bueno, tal vez no un iPhone, pero ¿y qué tal este que es un poquito más sencillo, más barato? Luego tú le dices, espera, vamos a pensarlo. Finalmente pasan 2, 3 años, entra a high school, llega el momento en que papá le dice, sí, aquí tienes el teléfono. Si te fijas en las 3 respuestas, hay amor. En las 3 respuestas hubo amor. Porque el padre no está siendo cruel cuando le dice no o cuando le dice espera, todavía no. El padre está respondiendo al hijo según lo que sabe que es mejor para el hijo. Y así es como es con Dios. Así es como Dios trata con nosotros. Hay cosas que definitivamente van a ser un no. Hay otras cosas que tal vez va a ser un espera y veremos. Y hay otras que son un sí absoluto. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo sabemos cuáles son? ¿Cómo sabemos cuáles son las sí absolutas? Lo bueno es que las encontramos en la palabra de Dios.
Esas oraciones que Dios responde con un sí absoluto, las encontramos todas en su palabra. Y por eso las mejores oraciones que tú y yo podemos hacer nacen precisamente de las Escrituras. Presta atención, iglesia. Dios siempre va a responder y va a decir sí absoluto a estas oraciones. Señor, sálvame. Romanos 10:13 nos dice que el Señor se complace en responder esa oración. Señor, perdóname. Señor, hazme más como Jesús. Señor, ayúdame a vencer la tentación. Señor, dame sabiduría. Santiago 1:5. Señor, ayúdame a amarte y amar a los demás. Mateo 22:37-39. Señor, úsame para ser discípulos. Señor, hágase tu voluntad. Si tú oras de esa manera, puedes estar muy seguro que esas respuestas van a venir. Porque te das cuenta, no estamos pidiéndole a Dios que haga nada que Él no quiera hacer. Al contrario, estamos orando y le estamos pidiendo todo aquello que Él se complace y nos dice que quiere hacer. Por lo tanto, mientras tú y yo conocemos más la palabra de Dios, más podemos orar con confianza. Podemos orar con confianza conforme a su voluntad y saber que Él nos va a responder. La razón por la que muchos de nosotros a veces hacemos oraciones superficiales es porque tenemos poca confianza en que Dios nos escuche y nos responda. Vivimos haciendo oraciones cómodas. Vivimos haciendo oraciones flojas. Mientras nuestras familias están atravesando todo tipo de crisis. Mientras cada día millones de personas mueren sin Cristo. Entonces las grandes oraciones no son: Dios, haz mi vida más fácil y mantenga a salvo a todos mis seres queridos. Las grandes oraciones son: Dios, glorifica tu nombre. Dios, edifica tu reino. Cambia mi corazón. Salva a mi amigo. Salva a mi familia. Envía avivamiento. Usa mi vida, Señor. Usa nuestra iglesia para ser discípulos y plantar iglesias por todo el mundo. Esas son oraciones grandes para el Señor. Y si tú y yo nos preguntamos, ¿cómo se ve la valentía en práctica? Hemos llegado a ese tercer punto. ¿Cómo se ve una confianza valiente? Si sabemos que podemos tener confianza, ¿cómo se ve eso en la vida diaria? Se ven dos cosas: en grandes oraciones y en grandes sacrificios. Nuestra confianza se ve reflejada en nuestras oraciones y en nuestros sacrificios. Y la premisa es la siguiente: cuando tienes confianza en tu futuro, haces grandes oraciones y grandes sacrificios porque ya no vives tratando de preservar tu vida, sino que estás dispuesto a entregarla por aquello que no puedes perder. Cuando miramos, iglesia, lo que Dios ha hecho en la vida de nuestra iglesia, vemos una historia de grandes oraciones y de grandes sacrificios. Esta iglesia ha sido un baluarte por décadas para nuestra comunidad. Y esta iglesia sigue viva el día de hoy. Hay cientos de iglesias lamentablemente muriendo y cerrando sus puertas, pero Dios mantiene esta iglesia viva, vibrante. Y eso es gracias a esa historia de grandes oraciones y grandes sacrificios. Cada vez que nuestra iglesia ha dado un paso de fe, Dios ha sido fiel. Y hoy lo que tú y yo estamos disfrutando es el fruto de creyentes que vinieron delante de nosotros y que oraron y después sacrificaron tiempo, sudor, dinero y lágrimas para llevarnos hasta aquí, hasta donde estamos tú y yo. Y durante los últimos 5 años hemos visto a Dios hacer cosas increíbles en nuestra iglesia. Hemos crecido de un campus a 3. Hemos plantado ya alrededor de 180 iglesias en el mundo.
Hemos bautizado a más de 2.400 personas. Y hemos construido un nuevo edificio para seguir alcanzando a los jóvenes y a la siguiente generación. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacerlo a través de un pueblo que vive con valentía y responde. Y hace más de 6 meses nuestra iglesia dio otro paso de fe. Un gran paso de fe para perseguir lo que Dios tiene siguiente para nosotros. Y hasta ahora la iglesia, la congregación entera, ha comprometido más de $21 millones para la obra del Señor. Y de esos 21 millones ya se han recibido más de $6 millones para poder ponerlos en acción. Eso representa un gran sacrificio de generosidad. Y esos recursos ya están comenzando a invertirse. Ya próximamente tendremos un nuevo campus en Golden Gate. Ya hemos arrancado un programa de residencia donde estamos formando nuevos líderes. Ya estamos invirtiendo mucho más en la academia, en los profesores, en becas para estudiantes. Y próximamente tendremos un centro allí mismo en Golden Gate de consejería. ¿Por qué hemos hecho todo esto? ¿Por qué la iglesia se ha unido y ha hecho todo esto? No es porque queramos construir una iglesia más grande. No es porque queramos construir un nombre para nosotros. Sino que sabemos que hay un mundo allá afuera muriendo. Y nos apasiona ir por ellos. Nos apasiona alcanzarlos con el evangelio. Nos apasiona ser discípulos y alcanzar a más personas con el evangelio de Jesucristo. Así que a medida que tú y yo miramos hacia adelante, necesitamos continuar con ese legado de grandes oraciones y de grandes sacrificios. Incluso los pequeños cambios requieren sacrificio. Incluso los pequeños cambios requieren sacrificio. A veces el sacrificio simplemente consiste en estar dispuesto a ceder en nuestras preferencias por el bien del resto de la congregación. Yo sé que durante ya los años que he tenido el privilegio de servir acá como pastor, he tenido que tomar algunas decisiones. Y hemos tenido que hacer algunos cambios. Y hemos hecho esos cambios pensando en el bienestar y en el futuro de nuestra congregación hispana. Y una de las cosas que yo he agradecido son esas personas que han estado dispuestas, esos consiervos que han estado receptivos, que han estado dispuestos y que han respondido con humildad y disposición. Porque yo sé muy bien que han tenido que adaptarse, han tenido que ajustar sus expectativas, han tenido que dejar algunas de sus preferencias de lado por el bien de nuestra iglesia, por el avance de la misión. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Mira a tu alrededor. Lo más hermoso es que hemos visto el fruto de esa disposición. Hemos visto crecer, madurar y florecer a nuestra congregación. Porque cuando dejamos de preguntarnos qué es lo mejor para mí y comenzamos a preguntarnos qué es lo mejor para la misión de Jesús, entonces Dios puede hacer mucho más de lo que tú y yo podríamos lograr por nuestra propia cuenta. Eso también es valentía. Eso también es valentía. Valentía no siempre significa hacer algo grande y extraordinario. A veces somos valientes en las cosas pequeñas y significa simplemente decir, Señor, no se trata de mí. No se trata de mí, se trata de ti. Se trata de ti y de las personas que todavía necesitan conocerte. Mientras tú y yo miramos hacia adelante, sigamos orando y soñando en grande. Sigamos haciendo grandes oraciones. Sigamos teniendo grandes expectativas. Oremos para que Dios nos use para alcanzar a la comunidad y a las naciones. Oremos para que plantemos esas 1000 iglesias alrededor del mundo. Oremos para que el Señor levante líderes, para que podamos ayudar a los que sufren, para que podamos discipular a la siguiente generación.
Y tú puedes ser parte de esa gran misión. Tú juegas un rol activo y eres parte de esa gran misión. Y tal vez te preguntes, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo unirme a la misión? Voy a darte 5 cosas prácticas que puedes hacer. 5 cosas que ayudarán a las personas a amar a Jesús y a vivir para Él cada día. Número 1, conéctate. Conéctate. No queremos solo que vengas al culto los domingos. Queremos que estés conectado durante la semana en un grupo. Porque la mejor manera de encontrar comunidad en una iglesia tan grande como esta es encontrando un grupo. Los grupos son ese lugar donde tú puedes crecer en tu fe, donde puedes desarrollar relaciones que conducen al discipulado, donde puedes hacer una familia. Y tal vez te preguntes, pastor, pero si los grupos son los domingos antes del servicio, entonces ¿qué otro día? No, tenemos otros grupos durante la semana. Los hombres pueden ir los martes al estudio de hombres a las 6:30. Los miércoles tenemos un estudio mixto a las 6:30 aquí en la iglesia, donde estamos aprendiendo a reconocer y a experimentar realmente a Dios. Las mujeres tienen este sábado que viene a las 10 de la mañana una reunión mensual de mujeres. Hay distintos grupos y distintas oportunidades a través de toda la semana para que tú conectes y comiences a crecer. Lo segundo que puedes hacer es orar. Orar sin cesar. Porque la oración es la manera en que vemos a Dios obrar en nosotros y a través de nosotros. Y esta iglesia en la cual tú te encuentras está construida sobre la oración. Somos una iglesia que ora. Queremos que oremos unos por los otros y queremos orar por nuestra comunidad. Y creemos que uno de los mejores lugares para comenzar el evangelismo es de rodillas delante del Señor, orando por aquellas personas que están lejos de Dios, pero que están muy cerca de nosotros. Y algo muy práctico que puedes hacer, y fue algo que conversamos en nuestro grupo de hombres esta semana, es poner en tu calendario o en tu alarma, una alarma todos los días a las 2:39 de la tarde, no de la mañana. Aunque hay algunos que sí se pueden parar en la mañana, 2:39 de la mañana. 2:39 de la tarde, pon tu alarma y en ese momento acuérdate de orar por todos aquellos que Dios ha puesto cerca de ti. ¿Por qué a las 2:39? Porque viene del versículo que hemos hecho nuestro, Hechos 2:39, donde la promesa no es solo para nosotros, sino para los hijos de tus hijos y para todos aquellos a quienes Dios ha llamado. 2:39 de la tarde. Ora con nosotros. La tercera manera que puedes ayudar a las personas a amar a Jesús es dando. Dar con generosidad. Porque Dios usa esa generosidad de su pueblo para impulsar y llevar adelante su misión. Nosotros no damos simplemente porque esperamos algo a cambio. Damos porque Jesús es primero. Damos porque Jesús se entregó por completo por nosotros. Y por eso Él merece lo primero. Y Él merece lo mejor de nuestras cosas, no las obras que siempre damos. Lo cuarto que puedes hacer es servir. Servir. Conectarte, orar, dar, servir. Queremos que sirvas en la iglesia. Ese es el siguiente gran paso cuando estás acá en esta familia. Que sirvas dentro de nuestra iglesia. Que tengas, que puedas servir con los niños, que puedas servir con los jóvenes, que puedas servir en los grupos, que puedas recibir tal vez a las personas en la puerta, que sirvas en audiosonido, que puedas servir haciendo discípulos y que disfrutes sirviendo. Si quieres disfrutar, servir y quieres ser parte de la familia, solo involúcrate. Pero si no estás dispuesto a servir, entonces tampoco estás dispuesto para liderar. Nuestro liderazgo siempre sale del servicio. Así que anímate y comienza a servir. Y la quinta manera es ve. Ir. Queremos equiparte. Equiparte para que tú sirvas dentro de la iglesia y para que puedas compartir el evangelio fuera de ella. Cada domingo queremos recordarte que no solo venimos a la iglesia, sino que somos la iglesia.
Y somos la iglesia donde sea que estemos, donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos. Pero también queremos darte oportunidades de ir a las naciones. También queremos equiparte para que vayas a otros estados, a otras naciones y lleves el evangelio de Jesucristo a un mundo que está muriendo. Así que esas son las 5 cosas que puedes hacer. Y no tienes que elegir una y no la otra, sino que puedes incluso hacerlas todo al mismo tiempo. Puedes conectarte y crear familia, puedes orar sin cesar, puedes dar generosamente, puedes servir en un equipo y puedes ir en misiones. ¿Se imaginan lo que Dios haría si todos hiciéramos eso? ¿Se imaginan cómo se vería nuestra comunidad? ¿Se imaginan lo que podríamos alcanzar para el Señor? Imagina lo que Dios podría hacer si miles de creyentes de esta iglesia salieran por esa puerta con una confianza valiente. Imagínate una iglesia que conoce su futuro y está segura de su futuro. Imagínate una iglesia que sabe que su Padre escucha cada oración y una iglesia que se niega a rendirse. Esa es la clase de cristianos que cambia familias. Esa es la clase de iglesia que transforma comunidades. Esa es la clase de iglesia que sacude las naciones. Es una iglesia que ora grandes oraciones, están dispuestos a hacer grandes sacrificios y lo hacen porque están seguros en el Señor Jesucristo. Su futuro está seguro en sus manos. Dentro de 5 años, lo que quiero que podamos recordar y mirar atrás es decir, fuimos una iglesia que creyó en las promesas de Dios. Y como creyó en las promesas de Dios, se atrevió a vivir por fe en Él. Una iglesia que hizo oraciones que solo Dios podía responder. Una iglesia que hizo sacrificios que solo la fe podía explicar. Una iglesia que amó a las personas aunque nunca podían devolverle el favor. Una iglesia que sirvió aún cuando no era lo más conveniente. Una iglesia que salió de su comodidad para llevar el evangelio a personas que todavía no conocían a Jesús. ¿Y por qué lo hizo? Porque sabía que su futuro estaba seguro en sus manos. ¿Qué harías diferente si supieras con certeza que tu futuro está seguro en Cristo? ¿Qué harías diferente en tu vida si creyeras con tu corazón que tu futuro está seguro en Jesús? ¿Qué oración harías? ¿Qué paso de fe darías? No sabemos todo lo que va a pasar mañana. No conocemos cada giro de nuestra historia, pero conocemos el final. Conocemos el final. El final es que Cristo vence al final. El final es que nuestro futuro está seguro en Él. El final es que nuestro Padre nos escucha cuando oramos. El final es que tú y yo seremos victoriosos en Cristo Jesús. Es por eso, iglesia, que no tenemos que vivir con miedo. No tenemos que vivir paralizados por el miedo. Podemos vivir con valentía. Podemos vivir con valentía para Jesús. Podemos orar en grande. Podemos sacrificarnos al máximo. Podemos obedecer a Jesús. Podemos ir a la comunidad y a las naciones. Podemos vivir para Jesús. Porque cuando sabes que tu futuro está seguro en Jesús, puedes vivir con valentía en el presente. Amén. Tal vez Dios te ha estado llamando a dar un paso de fe. Y tal vez has estado posponiéndolo por miedo.
Tal vez necesitas hoy perdonar a alguien. Tal vez necesitas hablarle de Jesús a alguien. Tal vez necesitas comenzar a servir. Quizás hoy necesitas dar un paso de generosidad. O tal vez simplemente necesitas obedecer a Dios en algo que ya sabes que Él te está pidiendo. ¿Qué te está llamando Jesús a hacer hoy? Quizás sea entregarle tu vida si nunca lo has hecho. Quizás sea perdonar a quien debes perdonar. Quizás sea compartir el evangelio. Quizás sea ser más generoso. Quizás sea comprometerte más, servir más. Si Dios te está hablando hoy, no lo dejes para mañana. No lo pospongas más. Da ese paso de fe hoy. Vamos a ponernos de pie. Si Dios te está hablando hoy, si ha hablado a tu corazón, no dejes eso para más tarde. No lo dejes para mañana ni la semana que viene. No lo pospongas más. Ven, da adelante ese paso de fe. Ven al frente. Y oremos para que Dios te dé la valentía para que des el paso que debes dar.